Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con una de las herramientas, bueno, yo diría que la más fundamental del mundo tecnológico. Vamos a hablar de SQL, ese lenguaje que, en el fondo, es el que hace que los datos cobren vida. A ver, parémonos a pensar un segundo. Cada vez que alguien entra en una red social, usa la app del banco o simplemente compra algo por Internet, por detrás se está interactuando con bases de datos gigantescas. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo narices se consigue que esa conversación entre la aplicación y todos esos datos sea rápida, eficiente y, sobre todo, que no sea un caos? Es que el corazón de casi cualquier aplicación que usamos hoy en día es una base de datos relacional. Pensemos en ello como un archivador digital inmenso, pero superordenado, ¿no? Con sus tablas, sus filas, sus columnas, todo bien puesto. El verdadero desafío, claro, es ser capaz de buscar algo ahí dentro, meter información nueva, cambiarla o borrarla y hacerlo, pues, a la velocidad de la luz y sin cometer ni un solo error. Pues resulta que la solución a todo este lío es un lenguaje que es una auténtica pasada. Es potentísimo, está estandarizado y se diseñó justo para esto. Y ojo que no es algo nuevo, nació hace casi 50 años de un artículo de investigación de IBM allá por 1970 de un tal Dr. E. F. Codd, que fue quien puso sobre la mesa todo esto del modelo relacional. Venga, vamos al lío. Vamos a ver qué es exactamente SQL y por qué todo el mundo dice que es como el traductor universal para hablar con los datos. Bueno, formalmente las siglas SQL vienen de Structured Query Language, o sea, lenguaje de consulta estructurado. Y esto no es una cosa cualquiera, ¿eh? Es el estándar oficial, el que reconocen organismos como ANSI e ISO. Es el idioma que se habla para comunicarse con las bases de datos relacionales. Da igual el sistema que mires, casi todos los importantes lo usan. Es el estándar de facto. Y aquí viene una de las cosas más importantes y que a veces cuesta pillar al principio. A diferencia de lenguajes como Java o Python, SQL es un lenguaje declarativo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es muy sencillo. En lugar de darle a la base de datos una lista de instrucciones paso a paso de cómo hacer algo, simplemente le declaras qué es lo que quieres. Es como decirle, oye, dame los nombres de los usuarios que viven en Madrid. Y ya está. No le dices, ve a esta tabla, busca en esta columna, compara esto. No, el sistema ya se las apaña para encontrar la forma más rápida de dártelo. Esto nos quita un montón de complejidad de encima. Es una maravilla. Porque, claro, SQL no es solo para hacer preguntas a la base de datos, es un sistema completísimo. De hecho, se suele dividir como en sublenguajes. Tienes el DDL, que es para definir la estructura, o sea, para crear las tablas y decir cómo van a ser. Luego está el DML, que es el que usamos para jugar con los datos, meter, sacar, actualizar. El DCL se ocupa de los permisos y la seguridad, de quién puede hacer qué. Y finalmente el TCL, que controla las transacciones, para que todo sea seguro y no se pierda información por el camino. Muy bien, pues ahora que sabemos qué es y para qué sirve, vamos a ver un poco la sintaxis, cómo se escriben las órdenes en SQL. Y una de las mejores cosas de SQL, de verdad, es que su sintaxis es súper intuitiva. Se parece un montón al inglés. Está escrito casi como si fuera una frase normal. Por eso, aunque al principio pueda asustar, es relativamente fácil de aprender a leer y escribir. Una consulta básica, la más típica, se construye con tres piezas clave, tres cláusulas principales. Primero, select. Aquí le decimos qué columnas, qué datos concretos queremos ver. Después, from, que es para decirle de qué tabla tiene que sacar esos datos. Y por último, where, que es el filtro, ¿no? Aquí ponemos las condiciones para que solo nos traiga las filas que nos interesan de verdad. Pero claro, antes de empezar a pedir datos como locos, la base de datos necesita saber con qué está tratando. Necesita unas reglas del juego. No tendría sentido guardar un nombre en una columna pensada para un número, ¿verdad? O una fecha donde debería ir un precio. Pues para eso están los tipos de datos. Son las reglas que le dicen a cada columna qué tipo de información puede guardar. Son la base para que todo tenga sentido y esté ordenado. SQL tiene básicamente varias familias de tipos de datos. Están los numéricos, pues para números enteros, con decimales, lo típico. Luego las cadenas de caracteres para guardar texto. También hay tipos para fecha y hora, que son súper útiles. Y por supuesto, los booleanos para guardar valores de verdadero o falso. Elegir el tipo correcto al crear una tabla es fundamental. No es una tontería, de verdad. Afecta a que los datos sean correctos, a cuánto espacio ocupan y a lo rápido que irán las consultas después. Vale, ya sabemos cómo definir la estructura y cómo preguntar por los datos. Ahora vamos a la parte más de acción, por así decirlo. Vamos a ver cómo se manipula la información, cómo se cambia. Esto es el pan de cada día para cualquiera que trabaje en software. Y en la industria del software hay un acrónimo que se oye por todas partes y que lo resume todo. Es el famoso acrónimo CRUD. CRUD son las siglas en inglés de Create, Read, Update y Delete. O sea,
crear para añadir nuevos registros, leer para consultar lo que ya hay, actualizar para modificar algo que ya existe y borrar para eliminarlo. Si lo pensamos, casi todo lo que hace una aplicación con sus datos se reduce a estas 4 operaciones. Son los cimientos de todo. Y aquí es donde SQL demuestra lo bien pensado que está, porque cada una de estas operaciones de CRUD se corresponde directamente con un comando de SQL, con los comandos del DML que vimos antes. Para create usamos insert, para read usamos select, para update, update y para delete, delete. Más claro, imposible. Si vemos un ejemplo de cómo crear algo, la sintaxis es muy lógica. Le decimos al sistema insert into y el nombre de la tabla. Después, entre paréntesis, le decimos en qué columnas queremos meter datos. Y por último, con la palabra values, le pasamos los valores exactos que queremos guardar, en el mismo orden. Es una forma súper estructurada y clara de añadir nueva información a la base de datos. Bueno, y para ir terminando vamos a conectar todos estos cables. Vamos a ver por qué todo esto que hemos visto no es solo teoría, sino por qué dominar SQL es tan importante para cualquiera que quiera dedicarse al mundo del software. De hecho, podemos hablar de como mínimo 3 perfiles profesionales clave, para los que saber SQL no es que sea útil, es que es absolutamente imprescindible. Primero, los desarrolladores de software. Lo necesitan sí o sí para que sus aplicaciones puedan guardar y recuperar información. Luego, los analistas y científicos de datos. Para ellos, SQL es su herramienta principal para bucear en los datos, extraerlos y empezar a encontrar patrones y respuestas. Y por supuesto, los administradores de bases de datos, los DBAs. Su trabajo es diseñar, mantener y optimizar todo el sistema, así que SQL es su lengua materna. Al final, para todos ellos, SQL es el puente que conecta sus ideas con los datos puros y duros. Así que la idea con la que nos tenemos que quedar es esta. Dominar la manipulación de datos y entender cómo funciona todo esto por debajo no es solo para aprobar un examen, es una habilidad fundamental. Es lo que permite construir sistemas que sean escalables, seguros y eficientes. En resumen, aprender SQL es uno de los primeros pasos y de los más importantes para dejar de ser estudiante y empezar a ser un profesional capaz de construir la tecnología que mueve el mundo.